Les decía que vamos entonces a hablar del tema de la acción civil y la acción penal. Puede ser, tengo el gato sentado en mi silla, muy acomodado, sin intenciones de moverse. Esto está regulado a partir del artículo 1774 y hasta el 1780. Son los últimos artículos de la parte de responsabilidad civil. Yo les decía que puede ser que ante la ocurrencia de un hecho ilícito se deriven dos acciones que tienen finalidades distintas. Es decir, por un lado podemos tener la acción civil que va a tener como finalidad, es decir, tiene una finalidad de tipo resarcitoria, y por otro lado vamos a tener la acción penal, que lo que va a buscar es castigar al autor del hecho ilícito a través de una función de tipo sancionador. Acá hago un paréntesis, ¿no? Esto merecería hacer un estudio de cuál es la función de la pena en el marco del derecho penal, ¿no? Yo dije la palabra castigar, pero bueno, si alguien ha leído Zaffarón y me quiere cortar la cabeza, ustedes saben que no es esa la función de la pena. Pero bueno, básicamente como para distinguir, yo no es que el derecho penal sea lo mío, tampoco soy tan mala, pero lo mío es el derecho civil claramente. Bien, entonces sus finalidades son completamente distintas, ¿sí? Por un lado perseguimos la comisión del delito y la sanción que por ello corresponda, y por otro lado, en la acción civil perseguimos la reparación de una condena pecuniaria de tipo resarcitorio. Ustedes lo que tienen que pensar es que originalmente, y si pensamos en los códigos civil y penal, la sanción del Código Civil fue bastante anterior a la del Código Penal. Es decir, en nuestro derecho primero se sanciona el Código Civil y muchos años después, ¿sí?, se sanciona el Código Penal. ¿Qué establecía el Código de Vélez en su sanción original? Establecía como regla la independencia de las acciones civil y penal. Y en un artículo que era el 1096, establecía que la indemnización del daño causada por un delito solamente podía ser demandada en sede civil. Cuando se sanciona el Código Penal en su artículo 29 prevé la posibilidad de que sea un juez con competencia penal quien pueda establecer además la reparación del daño. Ustedes se fijan, en el artículo 29 del Código Penal dice que la sentencia condenatoria podrá ordenar, ¿sí?, y en una serie de incisos dice cuál puede ser el contenido de la sentencia condenatoria, y dice en el inciso 2 que puede establecer la indemnización del daño material y moral. Esto trajo a colación la discusión de si había efectivamente independencia o no había independencia entre las acciones civil y penal, porque parecía que estas normas eran en algún punto contradictorias. ¿Qué sostuvo la mayoría o qué dijo la mayoría? Que las acciones eran independientes, ¿sí? Es decir, por un lado estaba la acción civil y por otro lado estaba la acción penal, pero que con relación a la acción civil, la víctima tenía la opción de solicitar el resarcimiento ante el juez penal o ante el juez civil. Entonces, eran acciones independientes, pero existía la posibilidad de reclamar el resarcimiento en la sede penal, es decir, pedirle al juez penal que conjuntamente con la condena estableciera como una condena accesoria el resarcimiento por los daños y perjuicios. Había posturas, ¿no? La mayoritaria establecía eso, algunos defendían que solo el juez penal podía, otros decían que solo el juez civil podía, bueno, las pueden leer, no merecen mayores explicaciones, pero lo cierto es que la mayoría había coincidido en esto que les estoy diciendo. En función de eso, el Código Civil y Comercial, en el artículo 1774, establece claramente la independencia de las dos acciones. Y dice, la acción civil y penal resultantes del mismo hecho pueden ser ejercidas independientemente.
En los casos en que el hecho dañoso configure al mismo tiempo un delito del derecho criminal, la acción civil puede interponerse ante los jueces penales conforme a las disposiciones de los códigos procesales o las leyes especiales. Fíjense que el código lo que hace en el 1774 respeta esta postura que yo les estoy contando. ¿Sí? Son independientes, pero si la víctima quiere reclamar en sede penal, lo puede hacer perfectamente en sede penal. Ahora bien, si yo reclamo los daños en sede penal, cosa, paréntesis, que por lo general no sucede. ¿Y por qué no sucede? Y porque por lo general el juez que está más acostumbrado a fijar indemnizaciones es el juez civil. Entonces a mí me conviene que el que vaya a fijar una condena pecuniaria sea el juez que está todos los días fijando condenas pecuniarias, ¿no? Hoy a la mañana lo leía con Paniucci de Caso en un libro que tiene él donde habla este tema, y él decía que algunos fundamentaban que el juez civil tiene más conocimiento, que él no compartía eso. Claro, no compartía eso por delicadeza, ¿no?, de no tener que decir en el libro que los jueces penales saben menos de condena pecuniaria que los jueces civiles, pero es una realidad. Como yo sé mucho menos, a mí me preguntan, ¿no?, el auto de sobreseimiento, y la verdad, chicos, no sé, o me preguntan, no, profesora, el delito de asociación ilícita, y no sé, realmente no lo sé, porque me dedico a otra rama del derecho y no me parece que esté mal. Entonces, lo cierto es que en la práctica no se ve pedido de resarcimiento en sede penal. Todos lo que hacen es, por un lado, tramitan la acción penal y van a pedir el resarcimiento a la sede civil. Ahora vamos a suponer, ¿sí?, que se tramita el derecho en sede, el delito tramita la acción penal en sede penal, y la pregunta es, ¿podría el juez de oficio establecer la indemnización como pena accesoria? Bueno, la respuesta es categóricamente que no. El juez penal solamente podrá fijar la indemnización de daños si el sujeto se lo solicita. ¿Por qué? Porque la acción de daños como derecho de contenido económico es perfectamente renunciable. Entonces, quizá la víctima no quiere reclamar daños y perjuicios. O puede, además, imagínense que si el juez fija la indemnización en sede penal, eso después impide la posibilidad de reclamar el resarcimiento en sede civil. Quiere decir que de oficio el juez, estamos hablando del juez penal, estamos hablando de un juez penal que está tratando una acción penal y nos estamos preguntando si puede establecer la condena en materia civil, es decir, si puede establecer la indemnización de daños. Como regla, si no se lo piden, no. Ahora, si se lo piden, ¿cómo juega o cómo funciona esta condena en sede penal? Y eso va a depender del resultado que tenga la sentencia penal. Porque si la sentencia penal condena por el delito, y bueno, accesoriamente va a condenar por los daños. Es decir, se termina la instancia, el damnificado, ¿no?, se establece una pena de carácter penal y a su vez el damnificado recibe un resarcimiento civil fijado por el juez penal. Puede pasar también, ¿sí?, que el juez condene por el delito y que rechace los daños. Diga, bueno, sí, acá hubo delito, pero daños no hubo ninguno. No se causó ningún tipo de daño que sea resarcible. Bueno, en ese caso, por supuesto, ahí se terminó la discusión. No puedo ir al juez civil a decirle, bueno, a ver, mire, a ver. No, no se puede. Distinto es cuando el juez penal dispone a absolver al imputado. Sí, se puede apelar, que me ponen si no se puede apelar. Sí, por supuesto, se puede apelar. Hay instancias de revisión, pero son instancias de revisión en sede penal. Imagínense la Cámara de Casación tratando, ¿no?, una condena de daños y perjuicios. Pero bueno, ¿qué pasa si el juez dicta sentencia absolutoria? Y acá ya no se puede expedir sobre los daños, porque habíamos dicho que el juez penal establecía los daños como accesorios de la pena. Entonces, si no establece una pena, entonces no establece los daños. Y en este caso sí, el damnificado puede ir a la sede civil y reclamar los daños y perjuicios en sede civil. Porque ahora vamos a ver que puede ser que un sujeto sea absuelto de un delito penal por razones que no influyen en materia civil. Y puede ser condenado a pagar una indemnización. Igual. Porque, por ejemplo, era un supuesto de responsabilidad objetiva. Entonces ahí, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo juega, ¿sí?, cuando hay sobreseimiento, cuando hay absolución, cuando hay sentencia de condena. Pero como líneas generales, entonces, si el juez
penal establece la absolución, está la posibilidad de ir a la sede civil a reclamar. Ojo con el tema de la prescripción, ¿sí? Porque si acá yo no estoy presentado como particular damnificado o no hice alguna actividad útil en el marco del juicio penal, mientras tramitó el juicio penal y estableció la sentencia absolutoria, se me prescribió la acción civil para reclamar los daños, ¿sí? Así que hay que tener cuidado con eso. Bien. Una de las cuestiones también interesantes que tiene este reclamo en sede penal es que a veces los daños son sufridos por la víctima del delito, pero también por otros sujetos. Entonces pregunto, la víctima del delito no tenemos ninguna duda de que, así como tramita la acción penal, podrá también reclamar los daños. Y los otros que no son víctimas del delito penal, ¿pueden reclamar en sede penal en el marco de ese juicio de resarcimiento civil? Sí, se presentan como terceros. ¿Sí? Como terceros, como particulares damnificados, se presentan y reclaman, ¿sí?, esos daños. Imagínense, por ejemplo, en una riña o en una dos personas que se agarraron a las trompadas en la calle, ¿sí?, ¿no?, para ser bien explícitos. Entonces uno de ellos está imputado por lesiones y en el marco de esa pelea que tuvieron, cayeron contra un auto, le rompieron los vidrios. El tipo que tenía el auto estacionado no es ni el que estaba pegando a los golpes, es un tercero que le rompieron el auto. Entonces, en este caso, hay una imputación por lesiones, se está tramitando una causa penal por lesiones donde hay alguno de los sujetos, o quizá los dos, está imputado, y además puede venir el tercero, dueño del auto, a reclamar los daños de tipo de contenido patrimonial que le causaron a su auto, ¿sí?, que este sujeto a las trompadas le causó a su auto peleándose con un señor en la calle. ¿Fue víctima de las lesiones? No, no fue víctima de las lesiones. ¿Sí? Pero sufrió daños, sí, sufrió daños y los puede reclamar también en sede penal. Insisto, no se ve esto, ¿eh? Se ve la causa penal y la acción civil en sede civil. Entonces, van a ver que el libro dice que puede suceder y que en realidad es lo habitual que las acciones tramiten con independencia, ¿no? En sede penal tramita la acción penal y en sede civil tramita la acción civil. Se trata de dos procesos que en algún punto, porque si yo digo que Máximo, ¿sí?, le pegó a Alfredo el sábado en la esquina de 7:48, y capaz que Máximo estaba de vacaciones en el Uruguay, y no era Máximo, era una persona parecida a Máximo, y los testigos declararon que era Máximo, y Máximo está imputado, y Máximo dice, pero doctora, yo estaba en el Uruguay, mira que tengo los pasajes. Entonces, se van a discutir las mismas cuestiones, porque nosotros en sede civil también vamos a tratar de imponerle la indemnización a Máximo. ¿Qué pasa entonces? En algún punto, ¿sí?, la sentencia o lo que pase en el juicio penal tiene incidencia en el juicio civil. Entonces, cuando las acciones tramitan de manera simultánea, la acción civil va a tramitar todo el juicio y va a parar su trámite al momento de la sentencia. Va a producir prueba, todos los pasos que establece el juicio sumario, que los van a aprender cuando vean derecho procesal. Vamos a hacer todo, y cuando estemos ahí en la entrada del arco para patear el gol, van a decir, paren todos acá, esto queda suspendido hasta tanto se dicte la sentencia penal. Porque si la sentencia penal llega a decir que efectivamente Máximo estaba en Uruguay y que no corresponde imputarle el delito, tampoco se le puede imputar la responsabilidad por daños. Porque claramente Máximo no fue. Ahora bien, quiere decir que la regla, cuando las acciones tramitan de manera simultánea, es la que está prevista en el 1775. Y es la suspensión de la acción civil hasta tanto concluya la acción penal. Esa es la regla. Insisto, ojo, lo que suspende es el dictado de la sentencia. Es decir, el juicio civil tramita, y cuando estamos a punto de pedir sentencia, ahí se va a suspender el trámite. Y no se va a dictar sentencia, hasta tanto no esté la solución del juicio penal. Ahora, esta regla de suspensión
trae 3 excepciones. ¿Qué significa esto? Que hay determinados casos en donde el juicio civil puede seguir adelante, se puede dictar sentencia, con independencia de lo que pase en el juicio penal. Y están también estas tres excepciones previstas en el 1775. Primer supuesto en donde se puede continuar con el trámite de la causa civil, dice, si median causas de extinción, dice el código, de la acción penal. Se muere el imputado. Prescribe la acción penal. ¿Sí? No sé, vayan a fijarse en el artículo 59 del Código Penal, pueden encontrar todas las causales de extinción de la acción penal. Entonces, en cualquier supuesto de extinción de la acción penal, el juez puede dictar sentencia civil, sin necesidad de esperar ninguna decisión. Segundo supuesto, que antes solamente estaba previsto para el caso de ausencia del acusado. Ustedes saben que cuando a alguien le imputan un delito penal, lo tienen que citar, ¿no? Para que venga, para que haga la declaración del artículo que le llaman, en Nación se llama indagatoria, acá no se llama indagatoria, se llama declaración del imputado y está en el 330 y pico. Bien. Claro, pasa que a veces al imputado no lo encuentran ni en Honolulu. Y hay que cumplir con esa citación. Entonces, ustedes imagínense un juicio penal, ¿no? Donde el fiscal se está volviendo loco para notificar el auto de imputación a un imputado que no sabe ni dónde está. Quiere decir que ese juicio no avanza, ni va a avanzar hasta que no logren cumplir con eso. Y si ese juicio no avanza, no se puede dictar sentencia civil, y así podemos pasar 1.000.000 de años. Entonces, acá me ponen, no es el artículo 60, la verdad tendría que agarrar un código penal. Pero acá el punto es, ¿qué establecía el Código de Vélez? Decía, bueno, en estos casos de ausencia del imputado, se puede dictar sentencia civil. No es necesario esperar, porque se produce una dilación. ¿Qué hace el Código Civil y Comercial? Que era también lo que había hecho la doctrina y la jurisprudencia. Amplía la excepción. Y dice, no, solamente en casos de ausencia, no, sino en todos aquellos casos en que pueda existir una prolongación irrazonable del proceso penal que coloque a la víctima en una situación de denegación de justicia, ¿sí? Es cuando hay una dilación exagerada que coloca a la víctima del delito civil en una situación injusta, entonces puede el juez dictar sentencia por el resarcimiento económico. Nosotros tenemos un caso en el estudio donde a través de un juicio estamos viendo la nulidad de un acto jurídico, ¿sí? Una escritura que se hizo a través de poderes apócrifos. Intervinieron apoderados que no eran apoderados. ¿Qué hicieron esos apoderados? Vendieron un campo a una empresa, porque ese campo ellos tenían conocimiento de que la provincia de Buenos Aires lo iba a expropiar y simularon una serie de ventas para poder cobrar la indemnización. El delito a todo esto, escribanos involucrados, los presidentes de las supuestas empresas que compraban el campo. ¿Cuál es el delito que se investiga en sede penal? Es un delito de asociación ilícita. ¿Cuántos imputados hay? No sé, 18 imputados. Imagínense lo que es el juicio, no sé cuántos incidentes, no termina más el juicio penal. El juicio penal lleva, no sé, 18 años, no va a terminar nunca jamás en la vida ese juicio penal. Entonces imagínense que para que se declare la nulidad del acto, ¿sí?, el pobre tipo que está en sede civil tenga que esperar a que se termine el juicio penal. No declaran nunca más la nulidad del acto. De hecho, está por pasar la sentencia porque nosotros insistimos muchas veces con este asunto. Dijimos que la dilación innecesaria, es más, cuando empezó ese juicio esto no existía de la dilación innecesaria. Cuando salió el Código Civil empezamos a insistir con que la dilación innecesaria, hasta que un día los cansamos y el fiscal dijo pueden dictar sentencia, ¿no? Pero entonces, volviendo, me fui del tema. Volviendo, segunda excepción, ¿cuándo puede el juez civil dictar sentencia? Aún cuando no esté la sentencia penal, bueno, cuando el juicio penal tenga una prolongación irrazonable. Como les estoy contando yo, este juicio lleva 18 años.
es irrazonable que esperemos a que tenga sentencia, es manifiesto que no va a tener sentencia nunca jamás en la vida. De hecho, hace 3 años que no tiene ningún movimiento el juicio, imagínense, ¿no? Y por último, y esto se trata de una incorporación del Código Social de mucha utilidad, en aquellos casos en que, dice el Código, la aplicación en materia de responsabilidad resarcitoria sea a título de factor. Nosotros vamos a ver que los factores de atribución de realidad pueden ser subjetivos o pueden ser objetivos. Los factores subjetivos lo que se fijan es si el sujeto obró con culpa u obró con dolo, es decir, se fijan en la conducta, ¿no? En el caso del médico, si el médico tomó todos los recaudos necesarios para realizar la operación. En el caso del abogado, si el abogado utilizó todas las herramientas jurídicas que tenía a su alcance para defender a su cliente. ¿Sí? En cambio, en la responsabilidad objetiva, se es responsable con total independencia de cómo uno se comportó. Por ejemplo, el típico ejemplo es el caso de la responsabilidad civil por la conducción de automotores. Paraba en todos los semáforos, hacía todos los servicios del auto, nunca me pasaba de velocidad, nunca me hicieron una multa, era súper diligente manejando. Y me empujaron de atrás, choqué. Bueno, en ese caso la responsabilidad es objetiva, a nadie le importa que yo sea súper diligente y que manejara bien porque el problema es que la circulación de un automotor crea riesgos y si yo cometo un daño tengo que responder. Entonces, en esos casos, ¿sí? La ley dice, bueno, en estos casos tampoco es necesario. ¿Por qué? Porque como no se analiza la culpa o el dolo, el riesgo de que haya alguna contradicción es casi imposible. Podría suceder que la sentencia civil condene a indemnizar y que después, el ejemplo que dábamos hoy, y que después en la sede penal vamos a suponer un accidente de auto, ¿no? Responsabilidad objetiva, entonces nosotros podríamos pedir al juez civil que dicte sentencia por 1755C. Podría suceder que después se determine en sede civil que Máximo no era el que manejaba el auto. Y resulta que, en sede penal, que se determine en sede penal que Máximo no era el que manejaba el auto, que alguien se confundió, no fue el que huyó, causó los daños y huyó, él estaba en Uruguay y lo logró probar. Pero es muy difícil que suceda esto. O sea, es ínfima la posibilidad. Y si esto sucediere, el artículo 1780 prevé la posibilidad de revisión de la sentencia civil. Entonces, resulta razonable que se establezca esta excepción, porque la posibilidad de que haya sentencias contradictorias es muy chiquitita, porque en sede penal se evalúa la culpa a los efectos de atribuir responsabilidad penal, y nosotros en este caso la culpa nos es irrelevante. Entonces, a menos que se demuestre que el imputado no estuvo en el lugar o que el hecho no existió, ¿sí? Difícilmente haya una contradicción entre la condena penal y la condena civil. Bien. Ahora bien, acabamos de decir cómo funciona esta idea de las acciones simultáneas, es decir, cómo tramitan de manera simultánea y cómo la sentencia civil o el juez civil debe esperar el resultado de la sentencia penal para poder decidir. Y también dijimos en qué casos no es necesario esperar, que son las 3 excepciones que nos establece el 1755. En el resto de los casos hay que esperar. De hecho, el caso que yo les conté, que es una nulidad, en principio, si no hubiera aparecido el Código Civil y Comercial, hubiéramos esperado, no sé, toda la vida. Creo que me jubilo yo trabajando en el estudio y seguimos esperando la sentencia penal. Ahora bien, cuando se dicta sentencia penal, ¿no? Llegamos al momento, no importa, está suspendida, no está suspendida, vamos a suponer que está suspendida. Se dicta la sentencia penal. El contenido de esa sentencia, ¿qué influencia tiene en el juicio civil? Porque como decíamos hoy, imagínense que si en el juicio penal queda probado, ¿sí?, que las trompadas fueron en la esquina del 7 y 48, el viernes 22 de 2020, va a ser lo mismo que se establezca en el juicio penal, en el juicio civil. Ahora, hay que empezar a pensar qué pasa también con el imputado en esas sentencias, porque no es lo mismo que lo condenen
que lo absuelvan a que haya sobreseimiento. Sobreseimiento ni siquiera lo elevaron a juicio porque no tenían pruebas suficientes para imputarlo. Entonces, no es todo lo mismo, no es lo mismo que termine con un sobreseimiento a que el juicio termine con una sentencia penal en juicio oral que lo absuelve, ¿sí? O a que el juicio termine con una sentencia que lo condena. Y esto el código en los artículos 1776 y 1777 lo dice clarito qué es lo que pasa. Si la sentencia penal es condenatoria, va a ser cosa juzgada respecto de dos cuestiones. De la existencia del hecho principal, es decir, que se agarraron a piñas en 7 y 48, eso no lo vamos a poder discutir. Y de la culpabilidad del autor. ¿Por qué? Porque si se declaró que Máximo es culpable de las lesiones, la culpa en sede penal se analiza mucho más estrictamente que en sede civil. Entonces no vamos a poder discutir la culpa de Máximo en sede civil. Quiere decir que esa sentencia condenatoria penal hace cosa juzgada en sede civil con relación a dos cuestiones: la existencia del hecho principal y la culpa del autor. ¿Qué me va a quedar por probar? Y la relación de causalidad, que a veces puede ser nocivo, ¿no? Entonces mató a alguien, pero bueno, lo mató porque perdió el control del auto por un super tornado, y entonces ahí, y sí, lo mató con culpa, hay homicidio, hay delito penal, puede haber condena, pero sin embargo en sede civil puede que no haya resarcimiento porque se rompió la relación causal. Entonces, insisto, sobre la existencia del hecho principal no discutimos, sobre la culpa del condenado no discutimos, pero cuando vayamos a la sede civil vamos a tener que acreditar la relación de causalidad. Y se puede, fíjense, se puede dar alguna modificación. Fue condenado penal, no lo es, porque no hay relación causal. Pero es lo único que vamos a poder atacar. Ya no vamos a poder discutir estas otras dos cuestiones. ¿Hasta acá? Bien. Vamos entonces a la otra vereda, ¿sí? En la que el imputado fue absuelto. Y el código lo aclara bastante bien, ¿sí? Había alguna antes que se discutía, pero ¿qué pasa si el imputado fue absuelto? Si fue absuelto porque se determinó que el hecho no existió, ¿sí? Como decíamos hoy, el ejemplo de hoy, ¿sí? El hecho no existió porque el imputado no estuvo ahí. Eso hace cosa juzgada en sede civil, ¿sí? No puede decir esta sentencia que no estuvo y la otra sentencia que estuvo. Entonces, si la absolución se basa en la inexistencia del hecho, eso hace cosa juzgada en sede civil. Ahora, si la absolución se basa en la inexistencia de culpa, ahí sí podemos discutir el hecho como generador de responsabilidad civil. ¿Por qué? Porque puede ser que no se configure la culpa a los efectos del delito penal, pero como en el derecho civil es más laxo el análisis, puede haber negligencia a los efectos de la responsabilidad civil. O porque se trataba de un supuesto de responsabilidad civil donde la culpa era irrelevante. Lo absuelven por falta de culpa y no me importa. Puedo seguir discutiendo la responsabilidad civil. ¿Qué pasa en el caso de sobreseimiento? Es decir, acá se llevó adelante la instrucción, no hubo pruebas suficientes o elementos suficientes para llevar al imputado a juicio, ¿sí? Y se lo sobresee. Si el sobreseimiento es porque se comprueba la inexistencia del hecho, o se comprueba que no fue cometido el hecho por el imputado y por eso lo sobreseen, fíjense que estamos siempre en el mismo principio, hecho principal y culpabilidad.
el juez civil no puede hacerse el sonso con esto. ¿Sí? Si se dice que el hecho no existió, que esa persona no estuvo ahí, eso no sé de qué otra manera van a demostrar responsabilidad civil, pero parecería que acá no va a ser procedente. El juez no puede hacer caso omiso a estas dos cuestiones. Ahora, si el sobreseimiento se funda en otras razones, por ejemplo, que se extinguió la acción penal, que hay alguna causal de justificación, ¿no? No, lo hizo en legítima defensa. Ahí el juez civil no está obligado a decidir en el mismo sentido. ¿Sí? Entonces, repito, en los casos de sobreseimiento, tenemos que ver por qué es el sobreseimiento. Si es por inexistencia del hecho o porque el hecho no fue cometido por el imputado, ahí eso tiene que ser tomado en cuenta por el juez civil. Ahora, si se lo sobreseyó por otra razón distinta a cualquiera de esas dos, por ejemplo, porque hay una causa de justificación, porque se extinguió la acción penal, entonces en ese caso el juez civil sí puede tratar la cuestión, ¿sí? Y puede investigar con relación a la responsabilidad civil. Última pregunta de este tema. ¿La acción civil tiene alguna influencia en la sentencia penal? No. La respuesta es que no. Acá la influencia siempre es, se llama prejudicialidad. La influencia siempre es de la acción penal en sede civil, no al revés. Y acuérdense, siempre hace cosa juzgada con relación a la existencia del hecho principal y a la autoría. Con estas dos cuestiones siempre hace cosa juzgada. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien. Vamos a aprovechar que nos quedan unos minutos porque ha sido una clase completamente sin interrupciones, ya me estoy aburriendo yo. Y vamos a delinear un esquema de lo que es la bolilla 17 y después que continúe el martes bien la doctora Lola. Les decía entonces, entramos en la 17, ya entramos en el ámbito de la responsabilidad resarcitoria. Es decir, ya acá tenemos daño causado y hay que reparar. Y dijimos hace un rato que debían brindarse 4 requisitos para que se establezca este tipo de responsabilidad. Que eran la acción o omisión antijurídica, artículo 1717, el daño, artículo 1738, la relación de causalidad, artículo 1726, y el factor de atribución, ¿sí? Artículo 1721. Vamos a empezar por el primero que trae la bolilla 17, que es la antijuridicidad. El artículo 1717 nos va a decir que toda acción u omisión que causa un daño es antijurídica si no está justificada. Primera cuestión que tenemos que marcar acá. La posición del código en materia de antijuridicidad es presumir que si hay daño, hay conducta antijurídica. Fíjense lo que dice. Toda acción o omisión que causa un daño es antijurídica si no está justificada. Esto es lo que van a ver en los libros como el llamado daño injusto. Ante la existencia de daño se presume la antijuridicidad. Tema debatible, ¿eh? Que en algunos ejemplos que podemos plantear uno puede decir, esto está mal, pero es la postura más nueva. Hay daño y acá detrás seguramente hay conducta antijurídica. Mi recomendación es que pruebe la antijuridicidad de la conducta. Pero la posición del código es esta. Es el llamado daño injusto. ¿Y qué es una acción u omisión antijurídica? Es una acción contraria a derecho, pero derecho entendido como ordenamiento en su conjunto, no a una norma específica. Puede ser que se esté violando una norma específica, como por ejemplo, pasé el semáforo en rojo, que está prohibido por la ley de tránsito, o puede ser que se viole la moral, que se violen las buenas costumbres, ¿no? Como aquel caso que poníamos en una de las primeras clases sobre esta mujer que había engañado a los contrincantes y había hecho el ensayo
¿no? Le había pedido a alguien que le haga el ensayo para participar en un concurso. Y la verdad es que iba contra alguna norma y parecía que no, pero era una conducta que rozaba lo inmoral. Eso pareciera que sí. Entonces, cuando nosotros hablamos de antijuridicidad, lo que tenemos que hacer es contrastar la acción u omisión del sujeto con todo el ordenamiento en su conjunto, porque puede ser que en principio sea antijurídica, pero que haya otra norma que la justifique. ¿Sí? Como el típico caso del homicidio o las lesiones en legítima defensa. Lo mató. ¿Es antijurídica la conducta? Sí. Bueno, pero lo mató en ejercicio de legítima defensa. Entonces la conducta está justificada, se elimina la antijuridicidad. Esto nos lleva entonces a distinguir dos conceptos fundamentales. ¿Qué es la antijuridicidad objetiva? ¿Y qué es la antijuridicidad, qué es la antijuridicidad formal? Discúlpenme, ¿qué es la antijuridicidad formal? ¿Y qué es la antijuridicidad material? Este concepto que yo les acabo de dar es el concepto de antijuridicidad material. Es decir, no viola una norma específica. La antijuridicidad material toma al ordenamiento jurídico como un todo. En cambio, la antijuridicidad formal es la típica del derecho penal. ¿Cuándo hay delito? Y si se dan lo que dice, ¿no? El que matare a otro, tiene que darse violarse lo que dice la norma específica. Entonces, en la formal nosotros tenemos una norma ex ante, una conducta que viola esa norma, y ahí se configura la antijuridicidad. ¿Se excluyen entre sí? No, no se excluyen. Porque puede ser que un accidente de tránsito se dé por el deber de no dañar a otro, ¿no? Por el incumplimiento del deber de no dañar a otro, deber genérico, antijuridicidad material. O puede ser que se dé porque el tipo iba violando la norma que dice que no se puede manejar borracho, que no se puede manejar a más de 130 kilómetros por hora. Y ahí es formal. Digamos, la antijuridicidad material comprende a la antijuridicidad formal. Sí, puede ser que en los casos en que busquemos la antijuridicidad encontremos que se viola una norma específica, y puede ser que en otros casos no encontremos que se viola una norma específica. Ahora, ¿qué debo mirar yo para saber si una conducta es antijurídica? Bueno, debo atenerme al concepto material, ¿sí? Es decir, que no haya violación del ordenamiento en su conjunto. La segunda pregunta es, ¿la conducta es antijurídica por sí sola? Es decir, yo comparo el hecho, la acción o la omisión contra el ordenamiento, o además tiene que ser culpable. Les doy el siguiente ejemplo. Yo agarro ahora, ¿no? Supongamos que estamos en una bella clase presencial y en un acto de insania agarro un palo, ¿no? Y a un alumno que me contestó mal una pregunta que hizo, le empiezo a pegar palabras. ¿Cómo no vas a ver lo que es la antijuridicidad? Le digo, no, todos los alumnos ahí. ¿Qué le pasó a la profesora? Se volvió loca. Esta conducta, estamos todos de acuerdo, en principio es antijurídica, ¿no? Ahora, se demuestra, ¿no? Se logra demostrar que yo estaba dando clases pero tenía una restricción a la capacidad, porque no comprendía lo que hacía, tenía brotes extraños que me hacían tener estas reacciones. Quiere decir que yo no tuve o no adopté esa conducta con total discernimiento. La realidad es que se comprueba que en el momento no entendía qué hacía. Es decir, no soy culpable, porque para que una conducta voluntaria. Y no, fue completamente involuntaria. Tuve uno de esos brotes que tengo y fue involuntaria. Entonces la pregunta vuelve a ser, ahora, con este dato adicional, ¿es antijurídica la conducta? Bueno, Mayra me mueve la cabeza y me dice sí. No. Es antijurídica, pero es culpable. Marcos me dice no. Joana, ¿qué me dice? ¿Es jurídica? Sí. Es antijurídica. Bueno, ¿de qué va a depender que nosotros respondamos si es antijurídica o no? De si tomamos una postura de antijuridicidad subjetiva
o antijuridicidad objetiva. Para aquellos que dicen que la antijuridicidad es objetivo, y esta es la postura correcta y esta es la que toma el código, en los dos casos la conducta es antijurídica. ¿Por qué? Porque es contraria a derecho. ¿Sí? Porque el Código Penal, en este caso justo es formal también, pero el Código Penal dice que no se puede lesionar y yo agarré un palo y le pegué a una persona y la lesioné. Entonces, una conducta contraria al ordenamiento jurídico. Antijuridicidad objetiva. No importa si yo comprendía, no comprendía. ¿Sí? Es una persona, X, Juan, Pedro, Antonio, que usted quiera, pegándole con un palo a otra, es una conducta antijurídica. Para aquellos que dicen que la antijuridicidad es de tipo subjetiva, esta conducta, en el segundo caso, no sería antijurídica. ¿Por qué? Porque la antijuridicidad subjetiva dice que para que una conducta sea antijurídica, debe además ser culpable. Es decir, que se va a configurar para los subjetivos, o para los subjetivistas, o para el concepto de antijuridicidad subjetiva, se va a configurar la antijuridicidad, sea no solo contraria a derecho, sino además culpable. Esta es la postura que no está bien, no es la que recepta el Código Civil y Comercial. ¿Por qué? Porque son elementos distintos. Una cosa es la antijuridicidad y otra cosa es la culpabilidad. Ahora, lo que sí les puedo anticipar es que en el segundo caso no se va a responder. Pero no porque la conducta no es antijurídica, no se va a responder, como decía Mayra, porque no soy culpable. Pero es harina de otro costal, ¿sí? Es otro análisis, es un análisis en el marco del factor de atribución. Pero en ambos ejemplos la conducta es antijurídica. Entonces, antijuridicidad material y antijuridicidad formal. Dijimos que la material es contraria al ordenamiento en su conjunto, la formal es contraria a una norma específica, y dijimos que el Código Civil y Comercial recepta la antijuridicidad material. Hablamos además de los conceptos de antijuridicidad subjetiva y antijuridicidad objetiva. El de antijuridicidad subjetiva dice que una conducta es antijurídica si además es culpable. Y el de antijuridicidad objetiva dice que la conducta es antijurídica con total independencia de si es o no es culpable. Esta, la objetiva, es la que recepta el Código Civil y Comercial de la Nación, se desinteresa completamente de si es una conducta culpable o no, y por el solo hecho de que una conducta o una omisión contraríe el ordenamiento jurídico, nosotros vamos a considerar que existe antijuridicidad. Ahora, voy a agotar hasta los últimos temas. Como acá no tenemos tiempo, todo vale. Este elemento de la antijuridicidad, como todo elemento de la responsabilidad, tiene una contracara que lo inhibe, que lo elimina. Es decir, nosotros en esta lista de elementos, así como el actor busca configurar la antijuridicidad, el daño, la relación causal y el factor de atribución, el demandado que se tiene que defender tiene que buscar cómo eliminar alguno de esos elementos. Y la antijuridicidad la vamos a eliminar a través de las llamadas causales de justificación, que están a partir del artículo 1718. ¿Cuáles son las causas que eliminan la antijuridicidad? Bueno, el 1718 me enumera algunas y después en los artículos siguientes encontramos algunas más. Primera, el ejercicio regular de un derecho. Si yo cometo un daño, pero en ejercicio regular de un derecho, esa conducta está justificada. Si yo le embargo el sueldo a Alfredo, porque Alfredo me debe dinero, y Alfredo, como yo le embargué el sueldo, sufre un daño porque no puede pagar, no le alcanza para llegar a fin de mes, ¿no? Porque yo le saqué el 20% de su sueldo, ¿le causa un daño? Sí, por supuesto que le causa un daño. Alfredo no llega a fin de mes, no le alcanza para pagar las cuentas porque yo le embargué el sueldo. Ahora, lo estoy haciendo
en ejercicio de un derecho que la ley me permite, que es acreditar que me debe, pedirle a un juez que le trabe el embargo y cautelarmente conseguir esa medida. Segunda causal que elimina la antijuridicidad, la legítima defensa. ¿Sí? Que recuerden que la legítima defensa es cuando ante una agresión ilegítima, ¿sí? Con un medio racionalmente empleado, ¿sí? Porque eso también ténganlo en cuenta acá, la legítima defensa nosotros la tomamos del derecho penal, quiere decir que el que sabe legítima defensa, de que lo estudió para penal, acá es exactamente lo mismo, pero esperen que vamos a leer exacto como dice. Dice, legítima defensa propia de terceros, por un medio racionalmente proporcionado frente a una agresión actual o inminente, ilícita y no provocada, ¿sí? Entonces ahí tenemos todos los requisitos, ¿sí? Una lesión actual o inminente, ilícita, no provocada, que en los libros de penal dice ausencia de provocación suficiente, dicen, bueno, es lo mismo, son los mismos requisitos, ¿sí? Entonces, si logro acreditar todos estos requisitos, logro acreditar que cause el daño en ejercicio de la legítima defensa y en consecuencia, ¿sí? No hay antijuridicidad de la conducta. Y por último, en y con esto cierro, hay algunas más, pero con esto cierro, el estado de necesidad, que es el del inciso C. Para evitar un mal actual o inminente de otro modo inevitable que amenaza a la gente de un tercero si el peligro no se origina en un hecho suyo, el hecho se haya justificado únicamente si el mal que se evita es mayor que el que se causa. En este caso, el damnificado tiene derecho a una indemnización en la medida en que el juez lo considere equitativo. Entonces, otra cuestión u otro elemento que elimina la antijuridicidad es el estado de necesidad. El estado de necesidad es aquel daño causado. Por ejemplo, se está hundiendo el barco y tiramos las valijas. Y bueno, sí, causamos un daño, y sí, le estamos tirando las pertenencias a toda la gente que está en el barco, pero con eso vamos a poder mantenernos a flote hasta que llegue el rescate y estamos salvando la vida de todas las personas que están en el barco. Entonces, ¿no? Mayra estaba en el crucero, en el Costa Caribe, no sé, en el que a ustedes se les ocurre, y Mayra agarró y como vio que el barco se hundía, empezó a tirarle las valijas a todo el mundo. Y bueno, y no, le empezaron a decir de todo a Mayra, pero lo cierto es que gracias a esa acción, sí, llegó el rescate a tiempo y se salvaron. Esto igual, este ejemplo está regulado. Claro, exactamente, entonces se causa un mal, pero es menor que el que se evita, ¿no? O estoy caminando, estoy manejando por la calle, veo que a una mamá se le escapa el niño de la mano, y para no chocar al niño que se lanzó a cruzar la calle, me tiro contra el auto que está estacionado en el cordón. Y rompo el auto, por supuesto, pero estoy causando el daño en el marco de un estado de necesidad. ¿Lo hice para qué? Lo hice para no matar al nene que estaba cruzando. Ahora, ojo, porque en estos casos, si bien la conducta no es antijurídica, se permite que el juez fije una indemnización, o sea que puede haber una indemnización. Lo que pasa es que fíjense que el inciso C dice una indemnización equitativa, una indemnización de equidad. Pero ojo, porque acá se elimina la antijuridicidad, pero puede igual derivar en una indemnización que por supuesto va a ser mucho menor que si el daño fuera causado con la antijuridicidad configurada. Bien, casi llego a dar toda antijuridicidad, pero no, así que la completan la clase que viene, quedan 2 pagaditas. Preguntas, dudas de esta unidad, de cualquier otra. Alguien me había hecho una pregunta, no sé si está, sobre las obligaciones de dar dinero. No sé si está presente, no recuerdo el nombre, pero me preguntaba que no entendía lo de que son determinadas o determinables y que yo dije que eran indeterminadas. No sé si está presente, era una alumna, me parece. ¿Estará? No, no está. Bueno, no importa, le respondo por mail entonces. Era más fácil responderle por acá, pero si no está, le respondo por mail. Bueno, chicos, si no hay preguntas, dudas, bien. Buen fin de semana para todos. Nos volvemos a ver el viernes, ¿sí, Joana? Gracias, profe. No, de nada. Me asusta que no me pregunten nada durante toda la clase, no sé si, porque cuando los alumnos no preguntan, pasan 2 cosas. O se entiende todo o no se entiende nada, ese es el problema.
No, justo a mí esta parte como que me resultó fácil y a los que ya dieron penal, el justo, por ahí es mucho más fácil. A mí como justo esa rama me gusta y ahí no hace mucho, resultó más fácil, porque hay muchas cuestiones muy similares. Sí, el concepto de antijuridicidad y todo eso está muy similar. Así que el que le gusta penal y estudió esa parte para penal no va a tener mayores dificultades. Bueno. Yo te quería preguntar. La diferencia que acá es material la antijuridicidad, ojo. Sí, Alfredo. La solución de riesgo no entra en esto. Sí, lo que pasa es que son las 6. Sí, está como eximente. En realidad está regulada como eximente, pero está mal ubicada metodológicamente porque la asunción de riesgos no elimina la antijuridicidad, sino que lo que hace es romper el nexo de causalidad y se constituye como hecho de la víctima. No sé por qué metodológicamente está acá. Alfredo, ¿vas a preguntar algo? Sí, con respecto a la función preventiva, si podías repetir cuáles eran los 3 puntos o requisitos que había. Sí, ¿cuáles son los aspectos para los cuales se aplica? ¿Cuáles son los requisitos para que se pueda interponer una acción preventiva? No, ¿cuáles son los requisitos para prevenir una acción preventiva? Bueno, para que se pueda interponer una acción preventiva, nosotros necesitamos una acción u omisión antijurídica, es decir, necesitamos la autoría de algún sujeto, necesitamos que exista antijuridicidad, y necesitamos que exista relación de causalidad. No se exige en ningún caso el factor de atribución, que en 1711 lo dice expresamente, y con relación al daño habrá que ver, si estamos en la etapa que lo hacemos para evitar, entonces tampoco vamos a tener daño. Ahora, si estamos en la etapa que lo hacemos para reducir o para no agravar, ahí ya el daño existe, ¿sí? Entonces, bueno, se va a brindar el elemento daño, no así en la etapa estrictamente preventiva. Listo, era eso. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, chicos, buen fin de semana. Nos volvemos a ver. Yo tengo con ustedes otra vez el viernes que viene. Así que nos vemos. Muchas gracias. Gracias. Que existía la posibilidad de mantener la venganza privada o bien que quien había causado el daño pudiera compensar el daño causado a través de dinero. Nuestro sistema de responsabilidad civil, Vélez lo va a tomar, como muchas de las cosas que tomó, del derecho francés, ¿no? Y en el derecho francés, el principio en materia de responsabilidad civil, imagínense que estamos hablando del Código Civil de 1804, ¿sí?, lo establece un autor en el siglo XVII y luego se sanciona el Código Civil, que nosotros ya conocemos, que es Luis Domás, y él, así como había dicho, ¿no? ¿Se acuerdan de aquel principio de que no hay obligación sin causa? Bueno, ¿no? De los mismos creadores de no hay obligación sin causa, ahora llega no hay responsabilidad sin culpa. Ese es el principio rector de la responsabilidad en el marco del derecho francés. Quiere decir que un sujeto únicamente iba a ser responsable en la medida en que el daño que causara le pudiera ser atribuido a la conducta de ese sujeto. Entonces, si el sujeto había obrado correctamente, aún habiendo causado un daño, no iba a ser responsable. Y una cosa un poco más importante, si no intervenía ningún sujeto en la causación del daño, explotaba una caldera en una fábrica que nadie estaba operando, entonces en ese caso no había posibilidad de establecer responsabilidad. ¿Por qué? Porque la responsabilidad giraba en torno al principio de la culpa. Entonces necesitamos un sujeto y necesitábamos además de la idea de culpa. Esa va a ser la idea que se traslade luego al Código de Vélez, ¿sí? Y que vamos a ver que a lo largo de la evolución se va a ir desprendiendo un poco, ¿sí?, la idea de responsabilidad de esta idea tan presente de culpa, y van a empezar a surgir atribuciones que ya no tienen que ver, ¿sí?, con la conducta o con el comportamiento del sujeto, sino que tienen más que ver con la posibilidad, ¿sí?, o la inminencia de creación de riesgos, que nos vamos a extender un poco más sobre esto, pero ya, digamos,
formas de responsabilidad donde no nos interesa cómo se comporta el sujeto. Que de hecho, la conducta del sujeto va a ser completamente irrelevante a los efectos de establecer responsabilidad. Y esto que yo les estoy diciendo, después cuando empecemos a ver los artículos del código, van a ver que es el concepto que el código da de factores de atribución objetivos, ¿sí? Supuestos en donde va a existir responsabilidad civil, pero ya no vamos a estar evaluando la conducta, ¿sí?, de ninguna persona, sino que vamos a mirar, ¿sí?, o la visión va a estar puesta en otro lado. ¿Qué podemos marcar, ¿sí?, o qué es lo que hace el Código Civil y Comercial en materia de responsabilidad? Bueno, si ustedes miran el artículo 1708, ¿sí?, y ven el título quinto del libro tercero, van a ver que dice otras fuentes de responsabilidad. ¿Sí? Parecería que mantiene la denominación clásica de responsabilidad civil. Ahora, como les decía recién, nosotros vamos a hablar de un concepto más amplio, ¿sí?, que es el de derecho de daño, y que va a comprender a ambas funciones, que son la función preventiva, a partir del artículo 1710, y la función resarcitoria, a la que estrictamente vamos a llamar responsabilidad civil. ¿Qué es lo que hace la reforma del Código Civil y Comercial en materia de derecho de daños? Bueno, primero amplía las funciones, ¿sí? El Código Civil de Vélez solamente contemplaba la función resarcitoria. Y cuando hablo de función resarcitoria, estoy hablando de reparar un daño ya causado, ¿sí? Rompo el vaso y después pago. En cambio, en la función preventiva estoy buscando las medidas necesarias de prevención para que el vaso no se rompa. Y estoy actuando antes del daño. Función que el Código de Vélez no consideraba. Había un artículo, ¿sí?, en materia de ruina de edificios vecinos, que es la que le da un poquito de origen a todo el desarrollo doctrinario, pero no tenía una regulación específica de aspecto preventivo, como hoy sí tiene el Código Civil y Comercial, que incluso regula una herramienta, ¿sí?, como es la acción preventiva, para poder hacer valer esta función. Entonces, primera modificación, las funciones de la responsabilidad. Segunda modificación, el código, digamos, conteste con esta idea, va a incorporar, ¿sí?, la idea de el deber de prevención. ¿Sí? Así como teníamos el famoso deber de no dañar a otro, hoy en el artículo 1710 siguientes vamos a encontrar que también existe, ¿sí?, para el sujeto, en cuanto de él dependa o en cuanto de ella dependa, ¿sí?, para cualquier persona, el deber de prevenir un daño, al que van a encontrar en los libros como el llamado deber de prevención. Quiere decir que esto tampoco estaba en el Código de Vélez. Otra de las modificaciones que trae el Código Civil y Comercial es la tan requerida y reclamada unificación de la responsabilidad. ¿Por qué? Porque Vélez tenía todo lo que estaba regulado para aquellos daños que surgían de los hechos ilícitos, de los hechos y actos ilícitos, y después, por otro lado, el incumplimiento contractual. ¿Y qué es lo que pasaba? Entre el ámbito llamado contractual, que era el que tenía origen en el incumplimiento de una obligación previa, y el ámbito llamado extracontractual, que era el que surgía de los delitos o los cuasidelitos por la violación del deber genérico de no dañar, había diferencias en dos cuestiones muy relevantes. Una, del término de prescripción. Para reclamar un daño ocasionado en materia contractual, yo tenía 10 años, porque era el término que se tenía para reclamar en el ámbito contractual, y si el daño era provocado en el ámbito extracontractual, yo solamente tenía primero 1 año, después se modificó, tenía 2 años para realizar el reclamo. Esto en la práctica traía situaciones demasiado injustas. Y fíjense el ejemplo. Si yo era un profesional médico de una clínica privada, ¿sí?, y un paciente venía y se atendía como existía un contrato médico, estábamos en el marco de una responsabilidad de tipo contractual, y si el médico cometía una mala praxis, yo tenía 10 años para reclamarle. Ahora, si el mismo médico me operaba en la guardia de un hospital público, porque yo había ingresado por guardia, y me atendía en un hospital público, no había una relación contractual, y por el mismo hecho tenía solamente 2 años para reclamar. ¿Sí? Entonces, ahí se ve, me parece claro y patente, uno de los problemas que traía distinguir entre el ámbito contractual y el extracontractual.
Y el otro problema que traía, había otras diferencias, pero yo acá estoy haciendo referencia a las dos más importantes, era la extensión del resarcimiento. ¿Sí? En el ámbito extracontractual se podía llegar incluso, en los casos de dolo, a las consecuencias casuales, que ya vamos a ver de qué se trata, mientras que en el ámbito contractual, ¿sí?, se podía llegar con suerte hasta las mediatas, no más allá. Y además también hubo durante muchísimo tiempo una discusión bastante importante con relación a si era procedente o no el daño moral en el ámbito contractual, mientras que esa discusión no se brindaba, ¿sí?, en el ámbito extracontractual. En función de esto, sí, que eran las dos cuestiones más gruesas, la doctrina reclamaba la unificación. ¿Qué hace el Código Civil y Comercial? Efectivamente unifica las órbitas de responsabilidad, tanto la contractual como la extracontractual. Si ustedes se fijan, van a ver que el artículo 1708, si alguien lo tiene a mano y lo quiere leer. Bueno, fíjense que dice que son aplicables las disposiciones de este título, ¿sí?, a la prevención del daño y a la reparación. Y, espérenme, el 1716 nos va a decir que la violación del deber de no dañar a otro o el incumplimiento de una obligación dan lugar a la reparación del daño causado conforme a las disposiciones de este código. Quiere decir que en ese 1716 nosotros vemos de manera clara y patente que se unifican las órbitas de responsabilidad. Ahora, más que unificación del sistema, ¿sí?, nos gusta hablar de regulación conjunta, que ha acortado la brecha o ha equiparado la brecha en estas cuestiones que yo les marcaba recién, pero lo cierto es que sigue habiendo mínimas diferencias. ¿Sí? Como por ejemplo, hay algunas eximentes que se aplican solamente en el ámbito contractual, como puede ser la invocación de la teoría de la imprevisión, ¿sí? Eso es solamente aplicable al ámbito contractual. Hay alguna diferencia en materia de consecuencias todavía cuando hablamos del ámbito contractual y del extracontractual. Y además, lo cierto es que si uno se pone a pensar, ¿sí?, deben equipararse, ¿sí?, o no se puede equiparar aquel incumplimiento donde había un deber previo de obrar, ¿sí?, que el que nace del hecho ilícito. O sea, desde la órbita de que sus fuentes son completamente distintas, entonces parecería, ¿sí?, que no se puede hablar de una verdadera unificación, sí de una regulación conjunta. Otra de las modificaciones va a ser la incorporación de la responsabilidad objetiva, que tiene que ver con esto que les contaba al principio de no ponerse a evaluar cómo se ha comportado el sujeto a los efectos de atribuir la responsabilidad. Van a ver también que se clarifica el concepto de daño, y ya no se habla del daño como daño-lesión, sino el daño es la consecuencia derivada de la lesión. Quiere decir que si a mí me choca un auto en la esquina, el daño, ¿sí?, no es la lesión en sí misma, sino todos los gastos médicos o todo lo que yo tenga que pagar y todo lo que deje de ganar como consecuencia de esa lesión. ¿Sí? Si un sujeto sufre la muerte en el marco de un accidente del que ustedes quieran, ¿sí?, y hay un responsable por ello, vamos a ver que el daño no es la vida en sí misma, no es el valor de la vida en sí misma, sino todas las consecuencias que se derivan de la muerte de esa persona. Como por ejemplo, ¿sí?, si esa persona era sostén de familia y era la que llevaba el dinero al hogar, bueno, eso sí va a ser indemnizable. Ahora, la vida per se, vamos a ver que no tiene un valor en sí misma. Y esto es conteste con... acá me están preguntando, o sea, lesión entendida como un ataque en cierto punto al patrimonio de una persona. Sí, lo que se indemniza son, claro, o sea, el daño vamos a ver que es la consecuencia o el menoscabo que se causa en el patrimonio de una persona, que puede ser, en realidad puede ser en el patrimonio de una persona o puede ser también, sí, en su sentir, en sus afecciones legítimas, que es lo que sería el daño moral. Ahora, el contenido del daño siempre va a ser de aspecto patrimonial. Y con relación a la lesión, hago un paréntesis acá,
hay jurisprudencia y hay algunos autores, como bueno, falleció hace un tiempo el doctor Mosetti Turraspe, que hacen todo un desarrollo con relación al valor de la lesión en sí. ¿Sí? Entonces, no se sorprendan por ahí si encuentran algún fallo o algo que le asigna un valor a la lesión per se, porque hay algunos autores, no es la mayoría, pero hay algunos autores y algunos fallos que han seguido esa corriente de establecer un valor, sobre todo en los casos de lesión. Pero digo, la idea del código, y van a ver que esto es claro, es la idea del daño-consecuencia, es decir, se indemniza la consecuencia que causa el hecho dañoso. Se incorpora además un rubro que no estaba, que es la llamada pérdida de chance, que la van a ver la clase que viene, está entre el daño cierto y el daño hipotético. ¿Sí? Ya van a ver un poco de qué se trata esto. Otra de las novedades que trae el código es en materia de indemnización en supuestos de gran discapacidad. El artículo 1746 trae la aplicación de fórmulas matemáticas como indemnización en los casos de incapacidad. ¿Se venían aplicando las fórmulas? Sí, se venían aplicando, pero eso dependía del juez, ¿sí? Del criterio que tuviera el juez y si quería o no quería aplicarlo. Pero hoy, en materia de gran discapacidad, el código expresamente hace referencia a un capital que debe generar una determinada renta por el tiempo de vida probable que ese sujeto pueda tener, ¿sí? Que le genere la renta suficiente para poder seguir adelante con su vida. Y ahí vemos la aplicación de fórmulas. Si alguien vio en Netflix, salió hace un tiempo, Cuánto vale la vida, los invito a que la vean, y ahí van a ver todos los problemas de cuantificación que se plantean, que son los mismos problemas que se nos plantean a nosotros, más allá de la distancia con la película. Esos son los problemas que se plantean acá. Y la última de las cuestiones que podríamos marcar como grandes cambios que trae el Código Civil y Comercial es el rediseño, y eso es un poco de lo que vamos a hablar hoy, el rediseño de las relaciones entre la acción civil y la acción penal. Porque, ¿qué pasa? Cuando un hecho generador de responsabilidad civil coincide también con un delito del derecho penal, ¿sí? O sea, en el caso, por ejemplo, del homicidio, ¿sí? Que tenemos por un lado el homicidio como delito del derecho penal, y por otro lado la posibilidad del resarcimiento civil por todo aquello, ¿sí? Aquellos daños que causa la muerte de esa persona, como les decía hoy, era sostén de familia. Bueno, y esa familia ahora no tiene para vivir porque falleció la persona que era su sostén, es decir, hay también un daño de contenido patrimonial y de aspecto civil. En estos casos se da la circunstancia de que se superponen dos tipos de acciones. Por un lado, la acción penal y por otro lado, la acción civil. Y entonces acá las preguntas que deberían empezar a surgir ¿son distintas? ¿Persiguen lo mismo? ¿Persiguen cosas distintas? ¿Cómo funcionan o qué relación tiene una con la otra? ¿O no tienen ninguna relación y son totalmente independientes? Y hoy el Código Civil y Comercial, en algunos aspectos que eran discutidos en materia de acción civil y acción penal, ¿sí? Lo que hace es rediseñar estas ideas, incorpora, ¿sí? Algunos supuestos en donde no es necesario esperar una sentencia penal para poder tener un resarcimiento civil, etcétera, etcétera. Es decir, en este aspecto también se modifica. Bien, con esto entonces un panorama de todas las modificaciones que a grandes rasgos yo les puedo mencionar. Y entramos entonces ahora sí en lo que es efectivamente la regulación del Código Civil y Comercial en materia de responsabilidad o de derecho de daño. Y como les decía hoy, el Código Civil y Comercial va a regular entre los artículos 1710 a 1713 la función preventiva. A partir del artículo 1716 va a regular la función resarcitoria. ¿Son las únicas funciones que tiene la responsabilidad civil? Bueno, no. En general se sostiene que la responsabilidad tiene varias funciones, ¿sí? Se dice que tiene una función demarcatoria. ¿Por qué? Porque
nos permite distinguir hasta dónde puedo yo realizar determinadas cosas y dónde, ¿sí?, está el límite porque no puedo dañar a los demás. Entonces, en ese deber genérico de no dañar que surge del artículo 19 de la Constitución Nacional, encontramos de algún modo cuál es el límite, ¿no?, las acciones de privada de los hombres que de ningún modo ofendan. Bueno, entonces ahí encontramos el límite. Por eso se dice la responsabilidad tiene una función demarcatoria. Tiene una función resarcitoria que actúa luego de causado el daño, que es la clásica, la que conocen, la que está en todos los libros, viejos, nuevos, ¿sí? Con esa no van a encontrar problemas para encontrarla. Tiene una función preventiva, que es esa que decíamos que actúa como tutela inhibitoria y como idea antes, ¿sí?, ya sea para evitar o también para disminuir un daño causado. Tiene una función punitiva, función que fue incorporada al proyecto de Código Civil y Comercial y que luego se eliminó. Quiere decir que nuestra ley civil no receptó la función punitiva, pero si ustedes se fijan, ¿sí?, en el artículo 1714, el epígrafe del artículo dice punición excesiva. ¿Por qué? Porque originalmente el Código Civil y Comercial receptaba la función punitiva. ¿Y con qué tiene que ver la función punitiva? Con sancionar con inconductas graves. ¿Dónde encontramos la función punitiva? Que está expresamente prevista en la Ley de Defensa del Consumidor, en el artículo 52 bis, ¿sí?, cuando hay algún comportamiento de algún proveedor que sea repetido, que lo haga de manera dolosa y con todos los requisitos que nos establece ese artículo que no viene al caso, se puede aplicar un resarcimiento de tipo punitivo, una sanción económica. Pero bueno, el Código Civil y Comercial, entonces, les decía, recepta dos funciones, que son la resarcitoria y la función preventiva. Y tiene también, van a leer en la mayoría de los libros nuevos, que la visión hoy de la responsabilidad civil tiene como eje a la víctima, ¿sí? O sea, ya no miramos al que causa el daño, sino que miramos más bien a la víctima, se orienta a la protección de las víctimas, y van a ver que todos los libros se habla de la constitucionalización del derecho privado. ¿Por qué se habla de esto? Porque en alguna época bastante ya lejana, parecía que el Código Civil, ¿no?, era incluso más importante que la Constitución, ¿no?, y que los derechos que estaban en el Código Civil y que el pacto de las partes y que, ¿no?, estaba por encima de todo. Y hoy todas las interpretaciones, o lo que se dice con esta constitucionalización del derecho privado, es que todas las interpretaciones deben tener en materia de responsabilidad como eje principal la inviolabilidad de la persona humana, como derecho constitucional. Yo siempre hago este paréntesis acá, ¿no?, y digo, los derechos siempre deben ser leídos en clave de Constitución, ¿no? Porque leemos la constitucionalización del derecho privado y parece, ¿no?, que los civilistas descubrimos la Constitución en el año 2015. Y lo cierto es que siempre debió ser de esta forma. Me encanta que todos los libros digan y hablen de la constitucionalización del derecho privado, pero cualquier rama del derecho que ustedes estudien siempre tiene que tener como eje el marco de la Constitución. Y cualquier cuestión a la que ustedes se dediquen siempre debe tener como eje y como límite la Constitución, ¿no? Entonces, de ahí es de donde debemos, desde ese foco es de donde debemos leer, ¿no?, todos los derechos y el ejercicio de cualquier derecho que a ustedes se les ocurra. Pero bueno, hoy los libros insisten con esto, con la constitucionalización, porque es cierto que si uno lee los autores clásicos, o va a leer, por ejemplo, no sé, un libro de Salas, o un libro de Acuña Anzorena, o parece que viene el Código Civil, Vélez, ¿no?, después viene Dios, después viene la Constitución Nacional. Entonces, bueno, por eso se habla hoy de esto de la constitucionalización del derecho privado. En esta idea de constitucionalización del derecho privado, nosotros vamos a encontrar dos conceptos que nos interesan, que son el de reparación integral y el de reparación plena. Cuando estamos en el marco de la responsabilidad civil, ¿sí?,
y a esto me estoy refiriendo a la función resarcitoria del derecho de daños, debemos apuntar a que la reparación sea de tipo integral. ¿Qué significa que sea integral? Que repare todo daño. Ahora bien, el artículo 1740 del Código Civil y Comercial habla de reparación plena. Dice, la reparación debe ser plena. Entonces, como buenos abogados que somos, ¿no? Y que nos gusta escribir y decir y hablar, la primera pregunta que se impone ¿es lo mismo reparación integral que reparación plena? ¿Son cosas distintas? ¿Qué me está diciendo el Código Civil y Comercial? Yo creo que son lo mismo, son sinónimos. Lo que pasa es que hay algunas situaciones o circunstancias, ¿sí? Primero, que no se puede volver al estado anterior. O sea, esta idea de reparación integral de la Constitución que dice reparar todo daño, a veces es posible y a veces no. Porque ustedes imagínense, ¿no? Yo siempre doy el mismo ejemplo, a la madre que se le muere un hijo, por más que le paguen una indemnización por la muerte de su hijo y que esa indemnización incluya el daño moral, claramente eso no vuelve las cosas al estado anterior. ¿Sí? Entonces, primera cuestión. Y la segunda cuestión es que en el marco normativo, sea la norma que sea el ámbito del derecho que sea, vamos a encontrar que las reparaciones son procedentes en la medida en que cumplan con una serie de requisitos. Entonces algunos dicen, bueno, la reparación plena es la que se ajusta a los requisitos que impone la ley y la reparación integral es el principio superior que dice que todo daño tiene que ser reparado y no puede quedar sin ser reparado. Yo creo que reparación plena y reparación integral son lo mismo, ¿sí? O sea, todo daño debe ser reparado, pero en la medida, ¿no? Principalmente en que tenga relación causal adecuada con el hecho, y además, por supuesto, que cumpla con las pautas que establece la ley para que ese daño sea reparado. Porque fíjense que si ustedes se ponen a mirar distintas leyes van a encontrar, por ejemplo, la ley de ART tiene indemnizaciones tarifadas. Y sin embargo, son perfectamente aceptables y nadie las cuestiona. Y alguien podría decir, pero esa reparación no es integral. Bueno, ¿le reparó todos los daños que sufrió? Sí, está tarifada porque la ley específica establece una tarifación para ese tipo de reparación. Pero eso no significa que no se le haya reparado. Bien, entonces, reparación plena, reparación integral son la misma cosa. ¿Y en qué consisten? En reparar todo daño causado siempre que guarde relación con el hecho, relación causal adecuada, es decir, que este hecho sí provoque esta consecuencia. Porque si no, reparamos cualquier cosa. Bien, vamos entonces ahora a hablar específicamente de la función preventiva, ¿sí? Que es el aspecto más nuevo que trae el Código Civil y Comercial de la Nación. ¿Y qué es esto de la prevención del daño? Si quieren leer sobre prevención, el mejor autor, en mi opinión, para leer en materia de prevención es el doctor Galdós, ¿sí? Marista de la Cámara Civil de Azul, miembro del Instituto de Derecho Civil de la Academia Nacional de Buenos Aires, de la Academia de Derecho de Buenos Aires, perdón, y uno de los primeros pioneros en sus fallos en hablar de esta función preventiva. Con lo cual, cualquier artículo que ustedes lean del doctor Galdós en materia de función preventiva va a estar excelente. ¿Qué dice Galdós con relación a la prevención del daño? Bueno, dice que se trata de un conjunto de actividades o instrumentos o métodos de actuación que tienen como finalidad disminuir los perjuicios. ¿Cuál es su antecedente? Vieron que yo les contaba hoy que el Código de Vélez no receptaba la función preventiva, pero que un antecedente se llama Galdós. No me acuerdo, Jorge me parece, ¿no? El libro por ahí. Sí, Jorge Galdós se llama. Pero busquen Galdós y lo van a encontrar enseguida. ¿Cuál era el antecedente que encontrábamos en el Código de Vélez? Vélez tenía un artículo, que era el 2499, que hablaba de la llamada cautio damnio infecti. ¿Qué era esto? ¿De qué estaba hablando Vélez? Bueno, lo que decía era que quien tenía un edificio o una obra
de la cual pudiera derivar un daño, ¿sí? Si había un edificio o una obra de la cual pudiera derivar un daño a mi persona o a mis bienes, yo podía pedirle al juez el cese de la obra, ¿sí? O que se adoptaran las medidas necesarias, ¿sí? Para evitar que esta obra me causara un daño. A partir de acá, todos empezaron a hablar y van a ver que todos los que hablan de función preventiva toman como antecedente esta norma del Código de Deberes. Hubo proyectos anteriores al Código Civil y Comercial que receptaron esta idea de función preventiva, ¿sí? El proyecto del Poder Ejecutivo del 92, el proyecto del 98, ya hablaban de la función preventiva, y el Código Civil y Comercial de la Nación la recepta en el artículo 1710. Y establece 3 estadios de esta función preventiva. Dice que es para evitar, para disminuir o para no agravar el daño. Vamos a mirar el 1710. Fíjense que dice: deber de prevención del daño. Toda persona tiene el deber, en cuanto de ella dependa, remarco, en cuanto de ella dependa. Tampoco podemos exigirle a todo el mundo 24/7 que esté tratando de evitar daños, ¿no? Entonces, ponemos alguna pauta acá. Este deber de prevención, bueno, en cuanto y en tanto esa persona tenga alguna injerencia en la prevención, ¿no? Estamos viendo la fábrica de Fray Bentos, ¿se acuerdan? Hace muchos años el tema de la papelera, de la contaminación. Y bueno, yo estaba acá sentada en La Plata y depende de mí que la fábrica no contamine y ¿no? Entonces, fíjense que hay un parámetro, no es que todo el mundo todo el tiempo tiene que estar evitando daños. Y dice: evitar causar un daño no justificado, adoptar de buena fe y conforme a las circunstancias las medidas razonables para evitar que se produzca un daño o disminuir su magnitud. Si tales medidas evitan o disminuyen la magnitud de un daño del cual un tercero sería responsable, tiene derecho a que éste le reembolse. Bueno, esto no viene al caso. Y después dice: no agravar el daño si ya se produjo. Entonces, quiere decir que este deber de prevención va a actuar en 3 aspectos: para evitar, es decir, antes de que el daño se cause; para disminuir, ¿sí? Acá podemos perfectamente ubicar los casos de contaminación ambiental, es decir, podemos ir, o sea, ya el daño está causado, entonces podemos pedir que se disminuya, o para no agravar. ¿Qué requisitos? Y acá vamos a hacer un paralelo entre las 2 funciones. ¿Qué requisitos son necesarios para accionar o para que haya responsabilidad civil en el marco preventivo? Esa es la pregunta. Y previo a responderla, primero tenemos que hablar de los requisitos clásicos de la responsabilidad civil. La responsabilidad civil en su aspecto resarcitorio requirió y sigue requiriendo de 4 requisitos o presupuestos básicos. Que del mismo modo que si no se daban los elementos de la obligación no había obligación, acá si no se dan estos elementos no hay responsabilidad resarcitoria. ¿Cuáles son esos elementos? Una acción humana antijurídica, que exista daño, un factor de atribución, que va a ser el fundamento de por qué se debe responder, y una relación de causalidad. Y entonces, una acción humana, acción u omisión humana antijurídica, un factor de atribución, el daño y la relación de causalidad. Entonces, cuando yo intento reclamar una reparación por un daño causado, lo primero que tengo que chequear es que se brinden esos requisitos. Si no se brindan esos requisitos, no voy a poder reclamar la reparación. Ahora, el aspecto preventivo de la responsabilidad civil es un poco más laxo y va a requerir de la acción u omisión antijurídica, va a requerir de la relación de causalidad, pero no me exige factor de atribución y en algunos casos ni siquiera me exige el daño, porque fíjense que nosotros dijimos que podía ser antes del daño. Entonces, ¿qué me va a exigir ahí? Y me va a exigir amenaza de daño.
Entonces, insisto, en materia preventiva, los requisitos son la antijuridicidad, la relación causal, no requiere factor de atribución y ojo con el daño. Porque a veces, si estamos hablando de disminuir o de no agravar, el daño va a estar presente, pero si vamos a hablar de prevenir, directamente lo estamos haciendo antes de que el daño se produzca. Bueno, y el código regula en este artículo 1710 la acción preventiva. Que hago una aclaración. No sé por qué razón, muchas veces, identifican la acción preventiva con una medida cautelar. Yo no sé si hay algún apunte o alguna cosa dando vueltas, pero son cosas distintas. ¿Sí? La medida cautelar es una herramienta del derecho procesal que requiere, que la vimos nosotros o está por lo menos en el programa, no la llegamos a ver en clase, pero está en el programa en la unidad número 6, en la unidad número 6, cuando vemos acciones, que son medidas para proteger el crédito, que van a exigir, ¿sí?, de la verosimilitud del derecho o el humo de buen derecho, es decir, que haya, ¿no?, sumariamente circunstancias que acrediten que el sujeto que está pidiendo la medida cautelar tiene derecho, el peligro en la demora, es decir, que si no se toma una medida ahora, sí, la posterior sentencia se puede volver inejecutable o irrisoria, es decir, se puede causar un daño si no se toma esta medida. Es perfectamente modificable, es variable, se puede dejar sin efecto, se puede ampliar, se puede sustituir. La acción preventiva es otra cosa. ¿Están todos dentro del género de tutelas inhibitorias? Sí. Pero la acción preventiva es otra cosa. Es una acción completamente autónoma, que fíjense que sus requisitos son que exista una acción o omisión antijurídica, que podamos determinar una autoría, que haya una relación causal, una amenaza de daño, no tiene nada que ver con la medida cautelar. Son dos cosas distintas. Ahora bien, les decía entonces que esta acción preventiva, ¿sí?, artículo 1711, y se procede cuando una acción o omisión antijurídica hace previsible la producción del daño, su continuación o su agravamiento. No es exigible la concurrencia de ningún factor de atribución. ¿Quiénes pueden accionar por, entonces en cuanto a los requisitos, ahí tenemos lo que dice el 1711, autoría, antijuridicidad y relación causal. ¿Quiénes pueden reclamar o quiénes pueden accionar, quiénes tienen legitimación activa en esta acción preventiva? Y si ustedes prestan atención al 1711, la legitimación es amplia, a diferencia de otras acciones, ¿no?, donde uno dice, bueno, puede el acreedor, sus sucesores, ¿no?, y limita quiénes son los que pueden reclamar, y eso también pasa en la función resarcitoria. Van a ver que en el aspecto resarcitorio no cualquiera puede reclamar. Puede reclamar el damnificado directo y excepcionalmente en algunos casos el damnificado indirecto. Acá el 1712 dice que están legitimados para reclamar quienes acrediten un interés razonable en la prevención del daño. Concepto difícil de distinguir o límite difícil de definir cuándo un interés es razonable, pero lo cierto es que la expresión nos permite hablar de una legitimación activa amplia. ¿Sí? Porque ya no nos habla acá del llamado interés legítimo, del derecho subjetivo, no, interés razonable, dice la ley. ¿Qué debe disponer la sentencia que hace lugar a una acción de tipo preventiva? ¿Sí? Yo recuerdo ahora, por ejemplo, se brindó un caso donde por vía de acción preventiva se pedía que cesaran con unas publicaciones de Facebook y de Instagram que una persona estaba haciendo en contra de otra, entonces de manera preventiva se pedía que cesaran con esas cuestiones. Y hace poco también me comentaron un caso, no lo vi yo, pero en donde había un incumplimiento contractual en el marco de un proceso donde debían entregarle un proceso de consumo, donde una concesionaria debía entregarle a un comprador un automotor, si mal no recuerdo era así, o parecido, pero lo cierto es que el abogado muy
creativo, había pedido que preventivamente le entregaran el auto. O sea, estaba acreditado que él había pagado, que había cumplido con su parte del contrato, y decía, para que no se causen más daños, porque imagínense, si él seguía sin el auto durante el transcurso del juicio, eso seguía generando daños. Entonces, con muy buena idea, el abogado planteó, no sé si se lo irían a dar o no, pero planteó desde el aspecto preventivo que le entregaran el auto, para evitar causar mayores daños. ¿Sí? No sé si habrá tenido suerte, pero no me parecía un mal planteo. Bien. ¿Qué debe contener la sentencia? Dice, la sentencia que admite la acción preventiva debe disponer, a pedido de parte o de oficio, ojo acá, porque le permite al juez disponer medidas de oficio, en forma definitiva o provisoria, obligaciones de dar, de hacer o de no hacer según corresponda, y debe ponderar los criterios de menor restricción posible y de medio más idóneo para asegurar la eficacia en la obtención del resultado. Quiere decir que el contenido de la sentencia podrá ser una obligación de dar, de hacer o de no hacer, ¿sí?, a criterio del juez, que puede el juez disponer las medidas, ya sea a pedido de parte o de oficio, pero nos da una pauta. Y dice que a los efectos de establecer estas medidas, el juez debe utilizar el criterio de menor restricción posible. Recuerdo un fallo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde una persona demandaba a una confitería bailable por ruidos molestos y pedía la clausura del lugar, y lo que hizo el juez, en cambio, en vez de establecer la clausura, mandó a que tomaran medidas de insonorización para que no se trasladaran los ruidos al inmueble vecino. Y entonces, fíjense, tomó ¿qué cosa? La menor restricción posible, ¿sí? Es decir, que la medida que tome el juez en el marco de la acción preventiva debe ser una medida adecuada y que sea lo menos perjudicial posible. Porque ustedes imagínense que si todavía no se causó un daño, nosotros en algún punto estamos estableciendo restricciones a la libertad de la persona. Entonces, esas restricciones deben ser tomadas con mucho cuidado. Bien, les digo 2 o 3 cositas del tema de la... Con esto, entonces, tendríamos el panorama de lo que es, les recomiendo igual leer el texto y demás, pero de lo que es función preventiva, como novedad que trae el Código Civil y Comercial. Y les había contado que se había establecido en el proyecto y luego se eliminó una función de la responsabilidad que hoy permanece solamente en la Ley de Defensa del Consumidor y que es la función punitiva. ¿En qué consiste la función punitiva? En brindar una indemnización adicional a la víctima, y el artículo 1714 proyectado, texto que no se aprobó y se modificó, pero el artículo proyectado le daba atribuciones al juez para aplicar, decía, a pedido de parte y con fines disuasivos, una sanción pecuniaria a quien actuara con grave menosprecio hacia los intereses ajenos. Bueno, fíjense que el concepto que usaba el 1714 no era específicamente el de daño punitivo, que es un concepto que viene del derecho inglés, ¿sí?, que ustedes habrán visto en las películas en Estados Unidos, vieron que fijan indemnizaciones millonarias, porque ellos están muy acostumbrados al daño punitivo. Acá, nosotros somos la doctrina nuestra, nuestro derecho, el derecho español y, ¿no?, todas las corrientes de las que nos hemos nutrido nosotros son un poco más reacios. ¿Por qué? Porque muchos dicen que detrás del daño punitivo se esconde un enriquecimiento sin causa, porque en definitiva el destino de esa indemnización es la víctima y la causa es simplemente una sanción para el que causó el daño, ¿no? Pareciera que no tiene demasiada causa. Entonces, bueno, se produce un enriquecimiento indebido. Lo cierto es que la expresión que usaba el 1714 era la de sanción pecuniaria disuasiva. Y se dice que la sanción pecuniaria disuasiva en realidad lo que trata de hacer es, cuando un sujeto actúa con manifiesto desinterés
por los intereses ajenos o por los derechos ajenos, establecerle este tipo de sanciones tiene como finalidad disuadirlos, ¿no? Que valga la redundancia, o convencerlos de no volver a cometer estas conductas. Dicen, bueno, si yo le impongo, ¿no? Como hace unos años, me acuerdo salió un fallo de la Corte de la Provincia donde le habían impuesto al Banco Galicia que le pague a una usuaria 1 millón y pico de pesos hace unos cuantos años porque le habían puesto en una central de deudores por una tarjeta que le habían mandado sin que ella la contratara y que ella nunca había usado. Le habían generado una serie de cargos de 300 pesos, ¿no? Y la señora, en función de eso, tuvo un montón de problemas, reclamó los daños y perjuicios y reclamó daño punitivo. Y habían, entonces, ¿cuál era la idea de establecer esa sanción? Y bueno, Banco Galicia, que si por un cliente que le hiciste esto, te impusimos 1 millón de pesos, no vas a mandar más tarjetas, o por lo menos si mandás tarjetas no vas a andar cobrándole a la gente servicios que disuasivos. Y se dice que la sanción pecuniaria disuasiva es distinta del daño punitivo, porque el daño punitivo del derecho inglés consiste en una indemnización agravada. Con estos argumentos, si se defiende, más allá de que se eliminó, se sigue defendiendo la incorporación de la sanción pecuniaria disuasiva, tema que se trató en las jornadas, me acuerdo las que se hicieron acá en La Plata en el 2017, las jornadas de Derecho Civil. Uno de los temas de la Comisión de Responsabilidad fue el daño punitivo. Y ahí muchas de las ponencias sí defendían la aplicación de las sanciones pecuniarias disuasivas y la distinción del concepto entre daño punitivo y sanción disuasiva. ¿Cómo terminó la historia? Borraron el texto que yo les contaba, proyectado del 1714, y quedó ese texto que dice que el juez puede aplicar, y no se entiende muy bien por qué quedó así porque no querían renumerar todos los artículos. Entonces dice, si la aplicación de las condenaciones pecuniarias administrativas civiles de hecho provoca una punición irrazonable o excesiva, el juez debe computarla a los fines de fijar prudencialmente su monto. Esto era la parte que le seguía al 1714. Entonces, ¿qué decía? Decía que se podía aplicar la sanción disuasiva, ¿sí? Y que si era elevada, el juez podía, si se había aplicado en el ámbito administrativo y era elevada, el juez podía morigerarla, etcétera, etcétera. ¿Qué hicieron? Le sacaron la primera parte, dejaron la segunda, no se entiende para qué está, pero bueno, ahí está. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Bueno, si no tenemos preguntas, entonces vamos a hacer 10 minutos, ¿sí? Y volvemos y vamos a hablar de la relación entre la acción civil y la acción penal, que era esto que les contaba hace un rato.